bienvenidos todos los hermanos. Agradecemos tu sintonía para iniciar la lectura de la palabra de Dios. Vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras y para el día de hoy tendremos la lectura de los capítulos 12, 13 y 14 y con esto ya estaríamos despidiéndonos del profeta. Vamos entonces atentamente a escuchar la lectura del capítulo 12. Oseas capítulo 12. Efraín se apacienta del viento y sigue al solano. Aumenta continuamente, porque hicieron alianza con los asirios y aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para visitar a Jacob conforme a sus caminos. Pagaréle conforme a sus obras. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano y con su fortaleza venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y rogóle. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su memorial. Tú pues conviértete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios espera siempre. Es mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Y dijo Efraín: ciertamente yo he enriquecido, hallado he riquezas para mí. Nadie hallará en mí iniquidad, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Y hablado he a los profetas, y yo aumenté la profecía, y por mano de los profetas puse semejanzas. ¿Es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y aún son sus altares como montones en los surcos del campo. Mas Jacob huyó a tierra de Aram, y sirvió Israel por mujer, y por mujer fue pastor. Y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. Enojado ha Efraín a Dios con amarguras, por tanto, sus sangres se derramarán sobre él, y su Señor le pagará su oprobio. Bueno, aquí vemos cómo se hace una pequeña síntesis sobre la vida de el gran patriarca Jacob, quien fue luego nombrado o cambiado el nombre de Israel. Nos damos cuenta que en este capítulo 12, desde este versículo y nos damos cuenta que acá cuando hace referencia de que Efraín se apacienta de viento, recordemos que se usaba mucho este nombre Efraín para referirse al reino del norte. Recordemos la división que se realizó después del gobierno de Salomón, cuyas 10 tribus del norte fueron entregadas bajo el dominio de Jeroboam, quien fue siervo de Salomón. Y se le adjudicaron entonces la tribu de Benjamín y de Judá a los descendientes de David. Entonces, aquí nos hace referencia, pues, de que Efraín apacienta de viento. Y esto significa que busca vías que no son las adecuadas, erradas, para satisfacer los deseos que solo Dios puede llenar. Y en estos versículos vemos que como el Señor pleitea con Judá para castigar a Jacob conforme a sus malas decisiones y le va a pagar el Señor conforme a sus obras. Y en el seno materno hace referencia a el origen de estos pueblos. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con ese poder que Dios se le había dado, esa fe, logró vencer al ángel. Entonces, nos damos cuenta que Oseas realiza un juego de palabras con los nombres hebreos de Jacob, que calcañar es la raíz del nombre Jacob, y luchar venció la raíz del nombre Israel. Fíjense cómo acá recuerda lo que nos detalla el libro de Génesis
cuando nace Jacob y toma a su hermano por el calcañal, traba del calcañal del hermano de modo de que tratara de impedirle que saliera primero. Pero resalta entonces la modificación también de su personalidad por medio de esa lucha que Dios tuvo con él. Y de allí pues es cambiado su nombre, pues había luchado con Dios y los hombres y había vencido. Y venció el ángel y prevaleció, nos dice el profeta. Lloró y le rogó allí en Betel, donde el Señor le halló, y allí habló con su Dios. Allí Jacob podemos recordar que fue como el tiempo en que él tuvo su primer encuentro con Dios. Pero Dios estuvo con él. Jehová de los ejércitos estuvo siempre con él. Le dice entonces, vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio, y confía siempre en él, haciéndole recordar los orígenes de este pueblo. Su padre, por supuesto, Israel, quien fue el progenitor de las 12 tribus, haciéndole entender esa búsqueda y ese pacto que Dios había concertado con él, que ellos debían entonces volverse al Señor, pues el mercader que tiene en su mano peso falso es amador de opresión. Entonces este mercader, este término que se atribuye a quienes son deshonestos en sus negocios. Efraín dijo que se había enriquecido, que había encontrado riquezas para él, pero nadie hará iniquidad en mí, pues ni pecado en todos sus trabajos. Entonces, dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Entre las parábolas que utilizan los profetas para exponer el mensaje de Dios estaba incluida la propia vida del profeta Oseas y su relación matrimonial con Gomer, dirigida a describir, por supuesto, a ilustrar el amor de Dios por su pueblo Israel, aún sabiendo y conociendo la constante infidelidad de su pueblo. El Señor, cual esposo amante, procurando rescatar y honrar a su esposa, pero ésta se resistía a sujetarse y amarle conforme una esposa que ha encontrado, que ha logrado satisfacer sus necesidades y más aún logrado ser honrada por su esposo. Entonces noten lo que el Señor usaba, cuántas estrategias Dios usó para educar, para formar y para enseñar a su pueblo. Nos hace referencia, ¿es Galaad iniquidad? Ciertamente vanidad ha sido en Gilgal, sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. Galaad y Gilgal, imagínense, eran lugares dedicados de antaño a cultos de los ídolos y los israelitas lo habían resaltado para seguir haciendo sus sacrificios, los cuales llenaron de ira y enojo la paciencia de Dios que ha tenido para con su pueblo. Y cierra este capítulo el profeta recordando que Jacob había huido a la tierra de Harán y que él le había servido por años para pagar su esposa, su mujer. Para adquirir mujer, él se convirtió en pastor a causa del amor manifestado a su amada Raquel. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Fíjense cómo el Señor resalta la labor de estos grandes siervos de Dios. Profeta, por supuesto, el profeta por el cual Dios usó para hacer subir a Israel de Egipto, ¿quién fue? Moisés, por supuesto. Y fue por un profeta que fue guardado su pueblo. Entonces, a pesar de todos estos gestos de amor y protección que Jehová ha manifestado para con su pueblo Israel,
Israel ha provocado a Dios con amarguras. Por tal motivo el Señor le dice que Él pagará ese oprobio, que Él debe ser entonces merecedor de su castigo. De esa manera el profeta sigue demostrando con cuánto amor Dios ha amado a su pueblo, pero éste no le ha correspondido de la manera que debería corresponder. Seguimos avanzando hacia el capítulo 13 del libro del profeta Oseas. Oseas capítulo 13. Cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue ensalzado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento, estatuas de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que de la chimenea sale. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se hartáronse y ensoberbecióse su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los esparciré. Como oso que ha perdido a los hijos los encontraré, y romperé las telas de su corazón, y allí los devoraré como león. Bestia del campo los despedazará. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Y tus jueces de los cuales dijiste, dame rey y príncipes. Dite rey en mi furor, y quitélo en mi ira. Atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Dolores de mujer de parto le vendrán. Es un hijo ignorante, que de otra manera no estuviera tanto tiempo en el rompimiento de los hijos. De la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh sepulcro. Arrepentimiento será escondido de mis ojos. Aunque él fructificará entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, subiendo de la parte del desierto, y secarse ha su vena, y secaráse su manadero. Él saqueará el tesoro de todas las preciosas alhajas. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a cuchillo, sus niños serán estrellados, y sus preñadas serán abiertas. Bueno, tenemos acá distintos versículos que por supuesto nos conectan directamente con el Nuevo Testamento, como se pudieron percatar. Nos damos cuenta acá en este capítulo sobre la predicción de la ruina de Israel. Cuando Efraín hablaba estaba lleno de temor. Pecó con Baal, y esto lo hizo a él descender de esa gracia con la que Dios lo había cubierto. Estamos hablando aquí en referencia al reino del norte. Lo lejos que se ha apartado Israel del verdadero culto al Señor se comprueba en el llamado de los sacerdotes idólatras a adorar y besar a las imágenes de carneros representantes de Baal. Fíjense, y ahora añadieron más a su pecado, y esa plata con la que han hecho imágenes de fundición, han hecho toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican y que besen a los becerros. Fíjense todo la destrucción espiritual a la que quedó sumergida esta gran ciudad. Nos damos cuenta y a veces decimos, no lo podemos creer con cuánta manifestación Jehová se hizo conocer a su pueblo, y cómo su pueblo pudo arremeter en tanta confusión, cómo pudo hacer con las riquezas mismas que Dios le había galardonado
oro, plata, cobre, hierro, cuántas piedras, maderas, con cuánto material ellos usaron para hacer ídolos. Y es de verdad que ilógico, porque estas naciones paganas que adoraban estos dioses habían sido subyugados por Israel cuando era Jehová quien los dirigía. Entonces, ¿por qué ir a buscar la fortaleza o la confianza en estos dioses cuando Jehová había subyugado todas estas naciones? Qué ilógico, ¿verdad? Qué manera. Es así como que no se logra entender. Y a través de cuántos profetas el Señor enviaba a su pueblo para que se convirtieran de su error, para que dejaran ese pecado. Y yo siempre me he preguntado, después que el profeta Elías demostró a través de ese sacrificio, por medio de la manifestación del fuego que descendió y consumió todo el holocausto, aún las piedras quedaron hechas polvo, que todos los que estaban allí reunidos en el monte Carmelo, allí hubiese sido perfecto. De allí en adelante ya Israel tuvo que haber caído en cuenta que no hay otro Dios sino Jehová, y que Baal sencillamente es una figura hecha de metal que no tiene vida y por lo tanto no puede ejercer ningún poder. Y uno de allí diría, bueno, con tan semejante manifestación ya Israel estaba entonces alerta y había conocido que no hay Jehová, no hay Dios como Jehová, el Dios nuestro. Y no fue así. Fíjense que a pesar de la cantidad de profetas que Dios envió al reino del norte, nunca hubo una certeza, un arrepentimiento de decir, bueno, de ahora en adelante volvemos a Dios porque realmente es el Dios verdadero. No, siempre estuvo en confusión la nación. Qué triste situación, de verdad. El Señor le dice que ellos serían como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa en poco tiempo, así como el tamo que arroja de la tempestad la era, y como el humo que sale de la chimenea, es decir, por muy poco tiempo durará. Pero el Señor es Jehová. Desde la tierra de Egipto no conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni habrá otro Salvador sino a mí, dice el Señor. Fíjense cómo Dios expresa o se representa a ellos como lo que ha sido su Salvador. El Señor dice, yo te conocí allí en el desierto, en tierra seca. Allí, durante ese peregrinaje, se dio cuenta quién era esta nación a ojos del resto de las naciones, porque el Señor la proveyó, la cuidó, la mantuvo hasta hacerla entrar y heredar lo que le había prometido a su padre Abraham. Pues allí en sus pastos se habían saciado y de repleto. Sin embargo, a pesar de todo esto, su corazón fue ensoberbecido. Por esta causa, el Señor asegura que Israel se olvidó de su Dios porque se llenaron de soberbia. Por tanto, dice el Señor, yo los voy a hacer como hace el león o como hace el leopardo, que en el camino los acechará. Y así como como representa el furor que manifiesta una osa que le han sido quitados sus hijitos, así él los va a encontrar y va a desgarrar esas fibras de su corazón y los va a devorar como león, así como las fieras del campo el Señor promete despedazarlo. ¿Por qué te perdiste, Israel? Pero si en mí está tu ayuda. Miren qué manera Dios de hablarle el corazón a su pueblo. ¿Por qué te has perdido? Si en mí está tu ayuda. Qué palabra más linda. El Señor es nuestro ayudador. ¿Por qué? Le pregunta. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? Y esa fue la petición que el pueblo le pidió al profeta Samuel. No, nosotros queremos reyes, así como las otras naciones, para que el rey pelee nuestras batallas y luche y nos dé las victorias. Y ahora el Señor, después de tanta decadencia espiritual, porque cuando es la sabiduría humana que se impone, los resultados son nefastos. Y el Señor le pregunta, ¿dónde está tu rey? ¿Dónde están tus
¿Dónde están tus príncipes? ¿Dónde están? Sí, te di rey en mi furor y también te lo quité en mi ira. Fíjense, por eso que cuando nosotros pedimos algo, tenemos que saber qué pedir, porque el Señor no nos da las cosas porque sí es lo más apropiado. Fíjense que aquí la palabra del Señor nos revela, el Señor te dio rey en mi furor, en mi enojo te di rey, y aún en mi ira también te lo quité, pues está tan atada la maldad de Efraín y su pecado allí guardados, que le vendrán así como dolores de mujer que está para tener a su hijo. Y ya hace tiempo que debiera de tener el punto de nacer. Fíjense, hay mucho tiempo que está sufriendo, pero nada que llega ese final por el cual está padeciendo dolor. Y la promesa que hace el Señor es que de allí del sepulcro te voy a redimir, te voy a librar de la muerte. Y recordamos este versículo 14 del capítulo 13, oh muerte, yo seré tu muerte, seré tu destrucción, así como lo recuerda el apóstol Pablo en la carta de los Corintios y en Romanos. Recordemos que el Seol, el sepulcro, la tumba, el dominio de los muertos, es un sustantivo que aparece muchas veces, 65 veces, y su uso es lo suficientemente amplio como para incluir la tumba visible que alberga un cadáver y el abismo, ese mundo invisible hacia donde va el alma en el momento de la muerte. El significado de tumba se pone en manifiesto en Génesis capítulo 37, versículo 35, y en Primera de Reyes capítulo 2, versículo 6. Aparece como el dominio de las almas separada de los cuerpos en pasajes tales como el Salmo 9, 17, como el Salmo 16, 10. Recordemos, porque no dejará tu santo en el sepulcro ni permitirá que tu santo vea corrupción, como lo dice el Salmo 16, refiriéndose al Mesías. El Salmo 55:15 también hace referencia. Y el libro del profeta Isaías, como el del profeta Ezequiel también. Se presume pues que la raíz de la palabra Seol quiere decir demandar, requerir, preguntar, por lo que el infierno es insaciable y codicioso y devorador, tanto de seres humanos, nunca está plenamente lleno o satisfecho, sino que siempre pide más, así como lo dice Proverbio 27:20. La promesa de Dios en este versículo 14 es que salvará a su pueblo del poder de la muerte y que al final el Señor mismo será el que destruya a la muerte. Fíjense la hermosa manera. Dios no solo salvará de la mano del Seol y de la muerte, sino que los librará de estas amenazas. Dios puede rescatar a su pueblo del peligro de la extinción en tierras de exilio en época de Oseas, y como Pablo indica en 1 Corintios 15:15, Dios puede de una vez por todas remover la inminente amenaza de muerte sobre la base de la victoria conquistada a través de la resurrección de Jesucristo. Entonces, fíjense esta manera en que Dios da esperanza en medio del dolor a su pueblo. Aunque él fructifique entre sus hermanos, vendrá esa dificultad, ese viento solano, dice el Señor, y se secará eso en lo que ellos confían, su manantial, y se secará, se agotará esa fuente, y todos los tesoros y las aljabas preciosas serán saqueadas. Samaria aquí hace la verdad, da el resultado en el cual será asolada. ¿Por qué? Porque se ha rebelado contra su Dios, y sobre ella caerá la espada. Sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Por supuesto, esto sucedió cuando fue transportado Samaria, todos los habitantes del reino del norte, al rey Asiria. Situaciones difíciles y duras que pasaron por su terrible desobediencia y terquedad a no escuchar los profetas
y considerar su situación, su posición y buscar el rostro de Dios. Seguimos avanzando hacia el último capítulo porque todo termina, pero siempre el Señor da rayos de esperanza. Oseas capítulo 14. Conviértete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tomad con vosotros palabras y convertíos a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y daremos becerros de nuestros labios. No nos librará Asur, no subiremos sobre caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo medicinaré su rebelión, amarélos de verdad, porque mi furor se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Extenderse han sus ramos, y será su gloria como la de la oliva, y olerá como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid, su olor como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son derechos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Y bueno, nos damos cuenta ya en el cierre de el último versículo de este capítulo, ¿verdad? Qué manera, qué pregunta y cuál es la respuesta, por supuesto. Nos damos cuenta ya en este último capítulo 14 del libro del profeta Oseas, donde se asegura la restauración final de Israel. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Cuántas veces desde que comenzamos a leer los libros proféticos el Señor hace el llamado una y otra vez? Realmente es sorprendente la manera en que el Señor sigue dando voces para que se arrepientan y se vuelvan de su mal camino. Por tu pecado has caído. No ha sido el Señor que lo ha tumbado por capricho. Es el pecado, el resultado de nuestros desaciertos. Llevad con vosotros palabras de súplica. Volved a Jehová y decidle a Jehová que quite toda esa iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos a la ofrenda de nuestros labios. Fíjense cómo la ofrenda que Dios desea es esa palabra de arrepentimiento verdadero, de ese cambio de actitud. Oseas en este capítulo hace una serie de ejemplos de diferentes naturalezas para mostrar cómo Dios restaurará a su pueblo, y les hace la asociación de haciéndole florecer como lirio, dándole estabilidad como raíces de los cedros del Líbano, y esa fragancia que emana del buen vino, y esa belleza que se ve en la gloria como lo del olivo. Entonces el mismo Dios promete ser un lugar de refugio eterno como la haya verde. Fíjense de qué manera poética, de qué manera excelsa se teje aquí la obra que Dios quiere realizar en su pueblo. Qué invitación a la felicidad, al gozo y a la benignidad del buen Dios. Notemos acá cómo Oseas comprendía aquí el mensaje de su libro, lo más importante, según nos revela el último versículo cuando dice: Efraín, ¿qué más tendré yo con los ídolos? Yo lo oiré y lo miraré y seré él como el haya verde. Miren, a mí será hallado su fruto. Y el último versículo: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos.
mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces nos damos cuenta, lo más importante es conocer a Dios y sus caminos, seguirlo y así hallar esa justicia para evitar los caminos que conducen a la destrucción. Y la pregunta el Señor la sigue proponiendo: ¿quién es sabio para que pueda entender esta gran verdad? ¿Y quién es prudente para que lo pueda saber? Los caminos del Señor son rectos, y aquellos que han sido justificados porque han reconocido su estado pecaminoso y se han arrepentido, pues ellos andarán por esos caminos rectos. Sin embargo, aquellos rebeldes, aquellos que se resisten a caminar por el camino de Dios, serán tristemente humillados porque caerán en el camino y no podrán avanzar. Dios nos permita ser sabios y entendidos para que emprendamos el camino por el cual el Señor nos ha mostrado por dónde andar. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Reconocer que Dios permite muchas veces las calamidades que afecten a la gente para que lo busquen con seriedad. Debemos admitir rápidamente nuestra culpa por nuestros pecados. No podemos negar que somos pecadores, tenemos que confesarlo, tenemos que arrepentirnos para ser restaurados por Dios. Que Dios ponga en nosotros ese corazón dócil, al cual seamos totalmente diligentes en rechazar aquellas invitaciones que nos arrastran a la desobediencia. Y por supuesto, cuidarnos mucho de la dureza del corazón. Buscar siempre ese remedio radical para una vida espiritual, y es siempre honrar con nuestras vidas al Señor, con todo nuestro corazón. No debemos dejar lugar para el pecado en nuestras vidas. Un corazón vacío es un terreno fértil para que crezca el pecado. Hay que enfrentarlo decisivamente y sin demora al pecado, porque allí podemos tropezar. Entonces, Dios, en su amor y en su misericordia, desea darnos ese galardón. Imagínense, eso que ha sido el aguijón del hombre, la muerte por consecuencia del pecado, tiene promesa de ser destruida. Oh muerte, yo seré tu muerte. Pero ¿para quién será el galardón de esa promesa? Para aquellos que han sido sabios y entendidos y han emprendido ese camino a la santidad, ese camino por la rectitud. Entonces, el Señor promete proteger a los que obedecen su palabra y premian esa obediencia con el mejor galardón. Dios es bueno y es una de las cosas que más se resalta en los libros proféticos, la bondad de Dios excesivamente al darle y extenderle el llamado al arrepentimiento y a la consagración a Dios una y otra vez. Cuántas bendiciones el Señor promete dar a aquellos que diligentemente toman su invitación y se acercan a Dios con infinito amor. Así que bueno, de esta manera llegamos al final de este libro profético, donde el profeta Oseas nos sirvió como ejemplo del amor que se manifiesta en la persona que se ama, aun cuando esta persona infrinja constantemente con la infidelidad ese voto y ese pacto que se ha hecho. Pero otra cosa maravillosa que debemos recordar, el amor de Dios nos enseña su palabra, cubrirá multitud de pecados. Pero eso no quiere decir que yo voy a estar con Dios pecando, no. Debemos de apartarnos de toda especie del mal y tomar siempre en consideración todo lo que Dios habló a sus profetas para bendición de su pueblo. Entonces, bueno, Dios nos ayude y nos conceda vivir una vida recta ante su presencia.